Bien, seguimos. Aquí tenemos la tele. ¿Habíamos tenido tele ya? Sí, pero creo que estaba apagada. Estaba apagada, claro. Está hablando Máximo Kirchner. Para que vean que estamos en vivo, ¿sí? Estamos en vivo. Está hablando Máximo Kirchner ahora en La Matanza. En La Matanza, ahí está, en La Matanza, exactamente. Y en este preciso instante también se está presentando, no tenemos allí un cronista porque Santi Can, se está presentando uno de los libros que recomendamos en la Feria del Libro. El libro sobre, si no me equivoco, el Lumiton, ¿sí? Uh-huh. Y más tarde el de Leonardo Fabio de la compañera Florencia Halfon. Florencia Halfon. Bueno, hablando de libros, ¿sí? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué es lo que sigue? Tenemos a nuestra entrevistada del día de hoy, Natalia Tacheta, que ella es docente e investigadora en la UBA y en la Universidad Nacional de las Artes, en la UNA, y trabaja especialmente en temas de filosofía, de la historia y de la estética, y hoy la convocamos acá para hablar de la editorial Prometeo. Hola Nati, ¿cómo estás? Te habla Paula. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ahí estábamos repasando presentaciones de libros que se están dando en la Feria del Libro y vimos que mañana se presentan, no uno, varios libros se presentan de la colección Imagen e Historia de la editorial Prometeo, que dirigís vos junto a Mariano Bellis. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata esta colección primero? Sí, te cuento primero la colección y después si querés hago referencia a por qué esos libros mañana. Mira, la colección ya tiene unos cuantos volúmenes, de hecho son más de los que me hubiera acordado, son como cerquita de, vamos a llegar a los 20 prontos. Surgió hace unos cuantos años ya y la idea era básicamente que propiciar la posibilidad de que hubiese traducciones de algunos intelectuales franceses sobre todo, que eran con los que teníamos contacto en ese momento, y a partir de ahí se fue ampliando un poco la cosa, pero empezó surgiendo así, digamos, como que no son los más recontra conocidos con la estética, con estos problemas, y que acercarlos un poco a un público más local, y la verdad es que fue después cambiando mucho. Argentina, algunos Natalia, intelectuales argentinos. Te estamos perdiendo un poco en la señal, a ver si en un lugar diferente agarra un poco mejor, pero algo escuchamos. Estoy al lado de mi modem, así que no se me ocurre un mejor lugar, no sé. Ahí está bien. A ver, ahí te escuchamos. ¿Ahí sí me escuchan? Por ahora sí. Bueno, ¿quieren que repita? Dale, habíamos llegado a que era una colección que ya tenía unos cuantos libros que buscaban traducciones de algunos autores. Sí, traducir alguos intelectuales que no fueran tan conocidos en Argentina y que pudieran empezar a ser conocidos. Creo que de alguna manera se está logrando con algunos de ellos, como Sylvie Lindeperg, de quien vamos a sacar dentro de muy poquito. Creo que llega para la feria el domingo, llega para la feria, aunque sea para entrar mañana, el libro de Lindeperg, que es el tercero que traducimos de ella, que es una investigadora de París 1, una historiadora así descomunal y que hace unas intervenciones súper interesantes sobre archivos. Y mañana se presentan 4 libros que fueron los últimos 4, o algunos de los últimos 4, la verdad que tendrían que ser más, pero había que elegir algunos. Y surgió la posibilidad de hacer de esa presentación mañana, y aparecen allí mañana Caligrafía de la Imagen, Figuraciones de la Otredad en el Cine Contemporáneo, Caligrafía de la Imagen de David Ubiña, Figuraciones de la Otredad de Mariano Bellis, Cine y Propaganda de Clara Krieger y El Archivo como Gesto de Mario Cámara. Esos van a ser los que se presentan específicamente mañana porque fueron de los últimos, no sé si son justamente los últimos, pero son con los que no tuvimos chance de hacer tantas presentaciones y tanta cosa. Entonces, bueno, aprovechamos la feria para eso mañana. ¿Y qué se proponen? Ahí hay 2 libros que vos mencionaste que nosotros habíamos visto y que nos interesaban y que vienen con algún tipo de comentario previo. Pienso en el de David Ubiña, la Caligrafía de la Imagen, y el de Mariano Bellis, que también cuando leí el título también me llamó la atención. Quizás puede ser un clickbait, pero de repente me interesó. Les digo 2 palabritas para tentarlos y que vayan mañana a la feria. Caligrafía de la Imagen es una enorme investigación de David Ubiña, que es un investigador de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja
hace muchísimos años con cine. De hecho, él aclara por varios lugares donde se lo han preguntado que es una investigación que ya tiene larga data, a la que dedicó muchísimos años. Y tiene un subtítulo que se llama De la política de los autores al cine de autor, donde justamente problematiza la noción de autor, donde problematiza la noción de crítica de cine también, que eso es interesante, porque tampoco es que la crítica del cine siempre sea objeto de trabajo académico, de investigación académica. Eso diría que es tal vez una de las cosas más novedosas, más interesantes que tiene el libro, y trabaja en torno a algunas revistas y a ciertas nociones, como la noción de autor, la noción de la política de los autores, nociones fundamentales en la década del 50, del 60, y cierta de alguna manera como reedición de esas ideas, de la idea de autor, la idea de cine de autor, incluso llegando hasta cineastas más contemporáneos, pero problematizando justamente la cuestión de la crítica de cine, de la noción misma de autor, qué significa ser autor en cine, qué significa ser autor de una película, ¿no? Si es que eso, siendo el cine un hecho tan colectivo, tan vinculado con muchas áreas, con muchos intereses, con infinita cantidad de agentes, si tiene sentido y de qué manera tiene sentido decir, bueno, yo soy el autor de tal película, ¿no? Entonces, trabaja en una articulación interesante entre la crítica cinematográfica y la noción teórica como objeto de investigación y de indagación académica, la noción misma de autor. Así que bueno, es un libro así infinito, enorme, gigantesco, que lo va a estar presentando Julia Cratie mañana, que también es una investigadora de la UBA y que también trabajó en alguna oportunidad, si no me equivoco, con David, así que va a ser una presentación muy linda porque hay buenos presentadores, además de buenos libros. Bien, ahí tenemos a Ubiña. Y el de María, ¿no? Sí, decime. No, ahí tenemos, venías comentando, para reponer un poco, el de David Ubiña, Caligrafía de la imagen, que tiene ese subtítulo de la política de los autores al cine de autor, y el otro libro que queríamos que nos comentes era el de Mariano Vélez. El de Mariano Vélez, que también es un investigador de la Universidad de Buenos Aires y también docente de la Universidad Nacional de las Artes. Lo que hace Mariano ahí es como una aproximación, diría, sí, actual, contemporánea, a la narrativa gótica en el cine más o menos reciente, ¿no? En el pasaje del siglo XX al siglo XXI, digamos, en esa articulación. Trabaja algo fundamental para pensar diversos problemas en la contemporaneidad en la teoría, como es la idea misma de monstruo. Lo articula a partir de algunas figuras, por eso de ahí el título del texto, ¿no? Figuraciones, algunas figuras, la del vampiro, la del fantasma, la figura del autómata, la figura del doble, pero lo hace como pensando como esas insistencias de lo monstruoso en la contemporaneidad cinematográfica, en la escena cinematográfica relativamente reciente, y poniéndola en discusión, digamos, con toda la cuestión de la otredad del otro, y eso le permite pensar de una manera así fascinante cuestiones de politización vinculadas con la clase, la raza, la etnia, hasta cuestiones de género. También es un trabajo muy, muy interesante donde aparece como esa articulación entre lo teórico, lo político, enorme sofisticación teórica de parte de estos autores que estamos hablando, para pensar también algunas exploraciones cinematográficas concretas, como por ejemplo, te tiro una, que sé yo, algunas películas de Tim Burton, por ejemplo. Así que es un libro muy, muy hermoso, y lo va a presentar Fer Alarcón, que también es una investigadora muy querida que también trabaja en la UBA, que es amiga, y es bueno, la gente también que ha decidido y que ha aceptado participar de esta presentación es realmente gente muy, muy hermosa, así que estamos súper contentos. Bueno, Nati, para ir finalizando, primero te queremos agradecer muchísimo por contestarnos, por tener esta charla con vos, por tenerte acá en esta ronda. Y queríamos preguntarte sobre, bueno, en la colección tradujeron intelectuales europeos, como también autores de acá. ¿Qué tal? ¿Qué puedes comentar sobre la producción de teoría nacional? ¿Sí? Nosotros solemos leer nuestra realidad muchas veces, académica, incluso también lo que tiene que ver con el análisis y la crítica desde categorías europeas. ¿Qué tal la teoría nacional? Sí, yo creo que en los últimos, 5
supongo que 15 años, hay una exploración enorme, ¿no? Y una explosión enorme de producción nacional, teórica, y creo que eso se ve, el principal síntoma de eso es que aparezcan más libros, que aparezcan editoriales que propician esa aparición. Y después, bueno, yo lo pienso también desde mi lugar docente, como uno se las va rebuscando para desplazar algunos paradigmas, digamos, europeos que son tan centrales en nuestra formación por la edad que tenemos, digamos, y como han sido absolutamente fundantes de lo que uno considera que es la teoría o las voces autorizadas para hablar de determinados temas, y de repente uno como docente también se las va rebuscando para que haya algún desplazamiento de esas voces y que aparezcan otras, ¿no? Y entonces, bueno, uno empieza a pensar otros autores en los programas, qué sé yo, no sé, para decir uno muy obvio, qué sé yo, Horacio González, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí aparece como una voluntad de que aparezcan estos teóricos que son centrales en la producción nacional de teoría, y que uno los va como readaptando también a las currículas y los va haciendo introducirse de alguna manera, ¿no? Y lo pienso, bueno, tanto en el ámbito del cine, como en el ámbito de la historia, como en el ámbito de la teoría. Creo que es como central lo que decís, y eso tiene que estar propiciado por una articulación entre editores, y investigadores, academia, ¿no? Creo que eso siempre ayuda. Bueno, Nati, muchas gracias por estar acá con nosotros, y te despedimos. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, un abrazo. Muchas gracias,